Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Este es un espacio dedicado a la nueva evangelización de los jóvenes. Encuentros de Vida. Conduce Paola Villa Macías. Buenos días, tardes o noches, dependiendo del uso horario que les corresponde en este momento. Muchas gracias por escucharnos una vez más en este su programa Encuentros de Vida. Un programa que surge al darnos cuenta que en nuestras vidas hay encuentros que tocan el centro del corazón y provocan que uno ya no sea el mismo. Y pues en esta tarde tenemos casa llena y somos... Monse Villa, Trini Medina, Pablo Fuentes y... bueno... Es que está un poco nervioso el muchacho, Sí, hasta parece sí. novato, primerizo, no sé. Es que volvemos a ser internacionales. Pero bueno, ya en un momento presentamos a nuestro invitado. Y aparte del invitado que tenemos aquí en cabina, pues como siempre les recordamos que el programa lo hacemos entre todos, para lo cual tenemos el teléfono en cabina, que es el 01-222-225-2128, los twitters, @RTV del Camino Pue y @EncuentrosVida, los Facebook, que es RTV del Camino, Puebla y Encuentros de Vida, y la página de internet, Monse. www.rtvdelcamino.com.mx. Ahí están todos los links para que nos escuchen vía smartphone, tablets, computadoras. Y el tuning para que nos vean también en vivo. Ahí en la camarita, que está todo el tiempo que hay programas en vivo, pues ahí nos podrían ver. Y pues bueno, sin más preámbulo, Vamos a presentar y agradecer la asistencia del Padre José Luis. Es misionero del Espíritu Santo y además tiene poco tiempo aquí en Puebla en la comunidad, pero le hemos tomado como mucho cariño y además, pues bueno, lo que nos ha compartido por lo menos a mí me ha tocado el corazón, entonces era muy pedido este programa. Muchas gracias, Padre. Gracias a vosotros, encantados de estar aquí y gracias por el cariño, es mutuo. Gracias. Pues el día de hoy, esta tarde, vamos a estar hablando de algo bien bonito de Jesús, ¿no? Sus rasgos sacerdotales. Entonces, pues primero me gustaría como preguntar cuál es la definición de sacerdocio, ¿no? De los rasgos de la parte sacerdotal de Jesús, ¿no? O si hay alguna, o de dónde tomamos o por qué decimos que Jesús tuvo estos rasgos sacerdotales. Lo más curioso es que Jesús no fue sacerdote, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? De hecho, en estos días estamos leyendo en la liturgia la carta a los hebreos, que no sabemos muy bien ni quién la escribió, ¿no? Pero es una reflexión que hace alguien, un cristiano, para analizar lo que es más fundamental en el sacerdocio, ¿no? Que era muy importante para los primeros cristianos porque el sacerdocio en el Antiguo Testamento era una institución fundamental, ¿no? Porque su misión, y aquí estaría un poco lo que es eso de ser sacerdote, ¿no? Era favorecer la comunión con Dios, la unidad entre Dios y el hombre. Eso pasa por la reconciliación, por el perdón de los pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento eso es vital, porque tú serás mi pueblo, yo seré tu Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa comunión con Dios? Bueno, ahí está toda la institución sacerdotal con un esquema muy curioso, porque era un esquema de separación, en realidad. Eligen a una tribu, la tribu de Leví, de todas las tribus, a una familia entre todas las familias de la tribu, la de Aarón. De esa eligen a hombres separados, preparados, purificados para estar separados de todos los demás, y constituyen también un lugar separado, especial, el templo. Dentro del templo van separando también lugares, ¿sí? Hasta el santo de los santos, lo más arcano y sagrado. Y el sacerdote es alguien entonces como separado de todos los demás para no contaminarse, ¿sí?
y poder acercarse a la divinidad, ¿no? Y se acercan a través de los sacrificios, ¿no? Como sabemos todos, yo creo, con ese deseo de unirse con Dios, ¿no? El sacrificio más grande que hacían, bueno, pues sacrificaban un cordero, ¿sí?, sin mancha, jovencito de 1 año, puro, limpio, y parte de la sangre el sacerdote la rociaba sobre el pueblo y otra parte la introducía al Santo de los Santos y la rociaba sobre el altar donde estaba el arca. Y así se lograba, entre comillas, porque en realidad nunca se lograba, ¿no?, la comunión con Dios. La reflexión que hace el autor de Hebreos es bien interesante. Por una parte critica, entre comillas, todo el sacerdocio antiguo y muestra cómo Jesús sí realiza la comunión con Dios. Una palabra sinónima casi de sacerdocio es la de pontífice, puente, ¿no? Intermediario, mediador, en fin, ¿no? ¿Por qué Jesús es sumo sacerdote según Hebreos? Pues por el mecanismo contrario. Y esto es lo más maravilloso. Es Dios el que sale de sí mismo y viene a nosotros, nos entrega a su Hijo, pero no de cualquier manera, sino asumiendo toda nuestra humanidad. Nosotros decimos que Jesús es Hijo de Dios, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿no? Y no al 50%, sino al 100%. ¿Cuál es el primer rasgo, por decirlo así, del sacerdocio de Jesús? O los dos primeros más fundamentales. Pues su ser de hijo, su filiación, y su ser hombre, su encarnación, el hacerse radicalmente solidario con nosotros y asumir toda nuestra humanidad. ¿Cómo vive esto Jesús? O sea, ¿cuáles son los rasgos que se derivan de ahí? Pues bastaría como acercarse a la vida de Jesús. Su sacerdocio es existencial, no es cultual, ¿no? Él vive en profunda relación y comunión y comunicación con el Padre, ¿no? Él lo decía, ¿no? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Es alguien que pasa por la vida con una profunda, llamaríamos, actitud de filiación, de contemplación, de permanente relación, de búsqueda y discernimiento de la voluntad del Padre, de la voluntad de Dios que él experimenta como Padre, ¿no? Sería mejor decirlo así, ¿no? Un Padre que es amor, que es misericordia, ¿no? Y eso es lo que él vive. Y son, por lo tanto, esos los rasgos sacerdotales, yo creo que más importantes de Jesús, ¿no? Lo que nace de esa relación, que él vive con una radicalidad pues extrema, ¿no? ¿Qué nace de esa relación? Pues la locura del amor de Dios por nosotros, ¿no? El abrazar nuestra vida, el acercarnos el amor, la misericordia, la compasión, la ternura de nuestro Dios, ¿no? No somos nosotros quienes tenemos que ir a buscar a nadie, es Dios el que ha venido a abrazarnos, ¿no? Y el sacerdocio de Jesús es el abrazo del Padre a través de su Hijo, de todos nosotros. Y quizás hay un rasgo que es bien bonito, ¿no? Y que yo creo que nos pasa a nosotros también. Cuando amamos a alguien, tenemos varios hijos, como comentábamos antes, ¿no? Y les amamos a todos los hijos, ¿no? Pero si alguno de esos hijos está enfermo, necesitado, ha entrado en crisis, ha quebrado, yo qué sé, ¿no? Pues el corazón se nos inclina especialmente hacia él, ¿no? Porque ese es el movimiento natural del amor. Y eso es lo que vive Jesús también, ¿no? Como el amor hecho compasión, dejándose tocar, afectar, pues por los más pobres, los más pequeños, los más necesitados, los enfermos, marginados, maltratados, ¿no? Ahí es donde él acerca al Padre que es amor a sus hijos más necesitados. Establece la comunión, ¿no? La relación. Es un amor que salva, que libera, porque es gratuito.
incondicional. Yo creo que son como los primeros rasgos, podríamos hablar luego de otros, ¿no?, más importantes del sacerdocio de Jesús, ¿no?, que él los vive ambos pues con una radicalidad increíble, ¿no? O sea, él pasa por la vida atento, haciendo lo que Dios quiere, pasa por la vida viviendo esa relación de amor pues hasta el extremo de entregarnos la vida, ¿no? Nos amó hasta el extremo. Esa radicalidad pues es impresionante, hasta el punto de que, bueno, es él mismo, ya no ofrecen sacrificios como en el antiguo sacerdocio, sino es él el que se ofrece, ¿no? Nosotros en nuestra espiritualidad solemos decir que Jesús es sacerdote y víctima. La palabra víctima hoy en día es muy rara, ¿no? Suena un poco fea, pero la entendemos así, ¿no? O sea, Jesús no es que sea una víctima en el sentido negativo del término, aunque bueno, todos sabemos que por otra parte lo fue, ¿sí? Le maltrataron, le colgaron, le mataron, ¿no? Pero la dimensión victimal yo creo que está más en la entrega de su propia vida, ¿no? Nadie me quita la vida, yo la doy voluntariamente. Os amo hasta el extremo de entregaros mi vida. Y esa vida entregada, que es la de Dios, es la que construye la comunión con nosotros. Es Él el que ha querido venir a abrazarnos, no solamente siendo un Dios con nosotros, que no es poco, sino además regalándonos su vida para ser un Dios en nosotros, y que también nosotros lleguemos a ser un día en Dios. Él nos abre este camino, Jesús. Bueno, les veo muy serios, no sé. Estábamos poniendo atención. Trini, no sé si tengas alguna pregunta, Pablo. No. Estábamos muy profundos. Sí. No, es que les veo así un poco serios, ¿no? No. Yo creo que es una maravilla porque, a ver, la vida de Jesús y su sacerdocio no es un rito, no es algo cultural, formal. Él en realidad no viene a enseñar, entre comillas, ¿no?, a pedir que aprendamos verdades, que cumplamos normas. Él con su propia vida viene a acercarnos y a decirnos que Dios nos ama, que quiere que seamos felices, que estemos bien, que nos invita a construir un mundo más humano, más justo, más fraterno para todos, ¿no? Y a eso es a lo que nos llama, ¿no? Y eso es lo que él vive. O sea, su sacerdocio lo vive, lo realiza, ¿no?, acercando con su propia vida el amor de Dios. A mí hay una frase de un discurso de San Pedro que lo hemos leído hace pocos días, en un domingo atrás. Ese Pedro cobarde, ¿no?, ya después de haberse encontrado con el Jesús vivo y resucitado, pues luego se suelta varios discursos de frente al Sanedrín, a la gente y tal, y en uno de ellos, si no me equivoco, es Hechos 10, creo. Dice, bueno, en definitiva, hermanos, Jesús de Nazaret fue una persona que pasó por la vida haciendo el bien. Punto. Bueno, eso es el sacerdocio para mí. Pasar por la vida haciendo el bien, acercando la bondad, la ternura, el cariño de nuestro Dios. Ahí es donde Dios se hace presente, cuando nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado. No son palabras mías, ¿no? Como sabemos, son de Jesús. Eso, y a mí eso me enamora, llena de sentido la vida. No es fácil vivirlo, porque supone vivir descentrado, que es otro de los rasgos del sacerdocio de Jesús, ¿no? Poner en el centro de su vida no el yo, sino el tú. El tú con mayúsculas y el tú con minúsculas, ¿no? O sea, al Padre y a los hermanos, ¿no? Y poner la vida al servicio de ambos, que lo que significa es realizar el proyecto de Dios para nosotros, ¿no? Yo creo que vale la pena vivir así, ¿no? Sí, entiendo que no es fácil, ¿no? Pero sí es hermoso, es liberador, es sanante. Eso.
Sí, yo le sigo viendo con una cara así un poco extraña. No. Tratando de, pues, captar todo, ¿no? Porque lo que vienes diciendo es, pues, el vivo ejemplo, ¿no? Del sacerdocio que nos vino a dejar Jesús. Que mucha gente dice, haz lo que te digo más, no lo que yo hago. Que es un poco contradictorio, y a él le aplicaría la inversa. Haz lo que hago y lo que confirmo diciéndote, ¿no? Claro. Y que de lo último es, pues, vivir con amor. Porque el que vive con amor, pues, vive plenamente, como, ¿no? Efectivamente. Pues yo les quiero invitar a que vayamos a un corte una canción. Interludio musical. Así es. Es de el disco Despierta Pueblo Mío de Marcos Alba. Ya volvimos con Marcos otra vez. Y la canción se llama Somos Todos Sacerdotes, que es lo que platicábamos, ¿no? Esta espiritualidad de la cruz es lo que nos invita a vivir, el ser sacerdotal. Regresamos con más encuentros de vida. Sacerdote es Cristo y todos los bautizados, también somos sacerdotes, somos un pueblo de consagrados. Mi vida entera con Él se vuelve ofrenda, trabajo, descanso, penas, gozo y amor. Los logros y los fracasos, los desengaños y la ilusión, la lucha por la justicia y por hacer un mundo mejor. Ay, 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 qué buena suerte me ha tocado. Formo parte de un gran pueblo, un pueblo de bautizados. Ay, 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 cada día me gusta más. Somos todos sacerdotes y el pueblo es sacerdotal, ungidos por el Espíritu con la misma dignidad. Jesús está entre nosotros, cumpliendo fiel su promesa, y en esta hora difícil está llenándonos de su fuerza. Queremos hoy prolongar su misericordia y ser sacerdotes llenos de compasión. Queremos luchar unidos para que todos sin excepción tengan una vida plena, la vida digna de hijos de Dios. Para que seamos profetas, llenos de sabiduría en este mundo que busca tientas. Un pueblo que alegre anuncia al Dios de la vida, al Dios que está con nosotros y no se olvida. Profetas y sacerdotes que anuncian hoy el amor de Dios
y son memoria viviente de su ternura y su compasión. Ay, 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 qué buena suerte me ha tocado, formo parte de un gran pueblo, un pueblo de bautizados. Ay, 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 cada día me gusta más, somos todos sacerdotes y el pueblo es sacerdotal, ungidos por el Espíritu con la misma dignidad. Estás escuchando a Paola Villa Macías, Encuentros de Vida. Pues ya estamos de regreso a su programa Encuentros de Vida. Y les recordamos que para este programa lo hagamos entre todos. Tenemos el teléfono en cabina, que es el 01-222-252128. La Twitter, @RTV del Camino Pue y @Encuentros Vida. Los Facebook es RTV del Camino Puebla y Encuentros de Vida. Y casa llena el día de hoy, Monse. Así es, estábamos presentes. Trini. José Luis. Y yo, Monse, gracias. No, vamos a mandar saludos. Y Pablo. Te manda saludos, bueno, y nos manda saludos Nat. También Rafa Barajas, que nos está escuchando. Él también es colaborador aquí en la estación. Él tiene su programa los jueves. Hablemos de vocaciones. Sí. Hola, Pa. Buenas tardes. Saludos, También te Rafa. manda muchos saludos. A Pepito. Irma Macías, que nos debe estar escuchando. Sí, seguramente nos está escuchando. Eso sí lo puedo estar Sí. segura. Saludos, Irma. Bueno, y mandamos saludos a los Macías, que Macías, nos a los escuchan. Villa, que nos escuchen. Claro, Villa y Macías. Y pues bueno, continuamos. El tema de hoy está bastante interesante. Aparte, pues bueno, como nos lo están explicando, nos ha dejado sin palabras 15 minutos. Y vamos al interludio musical y como que decimos, digo, porque todo yo lo resumiría en vive con amor para poder actuar como sacerdote, ¿no? Eso es el sacerdote. Ahí le tiene. Amar. Pero amar al estilo de Jesús. Claro, Claro. que es el más fácil. No cuesta nada, nada más la vida. Cosa Está de muy nada. bien, ¿no? Pero nada planifica más que eso, ¿no? Claro. El mismo Jesús lo decía, ¿no? El que pierde la vida la gana. Y el que la guarda, la pierde. Yo creo que nos han enseñado mucho a jugar al yo-yo, ¿no? Ujú. ¿Ustedes no saben jugar al yo-yo? Sí. Pero nadie nos enseña a jugar al tutú. Y lo del sacerdocio va por ahí, ¿no? Por el tutú, ¿no? Por aprender poco a poco. Y viviendo en el seguimiento de Jesús, que es a lo que Él nos invita a vivir, ¿no? Como discípulos, pues ir aprendiendo poco a poco a mirar la vida como Él la miraba, ¿no? Y la miraba, creo yo, con la mirada del Padre. O sea, sintiendo a todos, hombre y mujer, con la misma dignidad, fuera quienes fueran, sintiendo los hijos, hijas de su Padre y por lo tanto hermanos y hermanas. Y esa mirada hace que veamos un poco todo distinto, ¿no? Si de verdad nos vemos entre nosotros como hermanos, creo que el mundo sería diferente, ¿no? Bueno, pues eso es aprender a mirar como Él miraba, a pensar como Él pensaba, a sentir como Él sentía. Yo siempre he pensado que su corazón, por usar el símil del nuestro, ¿no? Que palpita, ¿no? Yo creo que el suyo palpitaba Padre, hombre, Padre, hombre, Padre, hombre. Yo creo que así palpitaba el corazón de Jesús, ¿no? Y así iba Él por la vida. Por eso esas actitudes de las que hablábamos antes, esos rasgos de contemplación, solidaridad, pues Él los hace vida en cualquier tipo de relación, ¿no? Cuando
alguien se acerca a él necesitado, aunque sea de lepra, que en aquella época era tremenda, ¿no? Él tiene un gesto ahí en ese relato bien, bien bonito, ¿no? Dice, tocó al leproso. O sea, en el fondo se estaba contaminando, quedaba impuro. Es alguien que se deja tocar, que se deja afectar, ¿no? Y que comparte vida, y que comparte su vida. O sea, acerca con su propia vida el amor, la misericordia de Dios, la compasión, el padecer con, la misericordia que no es dar una limosnita, ¿no? Sino dejarse tocar, hacer propio con el corazón la miseria del otro, ¿no? Y así va por la vida este tío, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Y le costó la vida, pero así abrazó la nuestra totalmente, ¿no? También nuestra muerte. Y eso no es fácil, ¿eh? Se dice muy bonito, como yo lo estoy diciendo ahora, ¿no? Pero bueno, él lo vivió como cualquiera de nosotros, con angustia, con sufrimiento, con dolor. No es una broma esto, ¿eh? Él es radicalmente hombre y radicalmente solidario con lo que nosotros vivimos. También con nuestros dolores, angustias, oscuridades más profundas, ¿no? Padre, si es posible, pues que pase de mí este cáliz, ¿no? Esto está duro. Pero viene su otra dimensión, ¿no? Pero que sea lo que tú quieres, ¿no? O sea, yo, por encima de todo, aunque me cueste la vida, quiero hacer tu voluntad, ¿no? Y parece que tu voluntad es que ame hasta el extremo a tus hijos, ¿no? A mis hermanos, que entregue tu vida, que la acerque, que la regale. Eso. Hay otro rasgo que a mí me parece también muy bonito y que forma parte también de toda su vida y que él la expresa de una forma muy especial al final de su vida, ¿no? Que es cuando él entrega su vida. Toda su vida es entrega, ¿no? Pero oír en el momento de su muerte, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, mi vida es tuya, ¿no? Y ahí nos entrega él también a nosotros su vida, ¿no? De hecho, nosotros separamos, ¿no? La fiesta de la muerte, resurrección de Pentecostés, a los 50 días, ¿no? Pero si uno lee bien los relatos de la pasión, en el momento de su muerte es cuando él entrega su espíritu, nos entrega su espíritu al Padre y a nosotros. Basta leerlo en el Evangelio de Juan, ¿no? Y lo primero que hace también cuando sale al encuentro como resucitado con los suyos, ¿no? Es sopló sobre ellos y les regaló su espíritu. O sea, es alguien que todo él, y yo creo que es de lo más importante en el sacerdocio, es donación, es entrega, es ofrenda de la vida, del espíritu, del amor, ¿no? Es alguien que pasa por la vida así como les decía antes, ¿no? Ofreciéndose. Y esa frase la retoman en Hebreos, ¿no? Que además es también la frase que está donde está la tumba de Conchita, por el Espíritu mismo se ofreció a los hombres, ¿no? Así es. Que es como la parte central del sacerdocio. Bueno, yo así lo he entendido, ¿no? En este tiempo que he estado, bueno, es como el Espíritu es quien nos impulsa a ser sacerdotales, el que nos mueve a ver al otro, lo que decías, que el centro no sea yo, sino el tú, los dos tús, con mayúscula y con minúscula. Porque el Espíritu es el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Decimos nosotros en el lenguaje así un poco ya más teológico. Y el amor de Dios es donación, es comunicación, ¿no? Entonces el amor de Dios que nos habita, el Espíritu que nos habita, que habitaba Jesús, ¿no? Es el ungido por el Espíritu Santo, ¿no? Pues a lo que te lleva es a vivir ese amor, que es buscar la vida, la salvación de los hermanos, ¿no?
es bien bonito también el texto de Lucas, cuando dice que Jesús va a empezar su misión, llega a la sinagoga, ¿no? Y abre el rollo de Isaías y escoge ese texto, elige o le sale, no sé. Pero que es un poco, yo creo, que el proyecto de vida de Jesús, ¿no? Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para... Uno puede poner ahí muchas cosas y lo que escucha es para dar la vista a los ciegos, para liberar a los cautivos, para anunciar un año de gracia, ¿no? La gracia es la vida de Dios, ¿no? Entonces él se entiende así, ¿no? O sea, es la obra que hace el Espíritu en él, ¿no? El amor, y vive dejándose guiar por ese amor, que es misericordia, que es compasión, que es ternura, que es... Suenan cosas, yo sé que usamos palabras que igual pueden sonar muy bonitas, ¿no? Y a veces las vaciamos, están un poco vacías de sentido, ¿no? Porque las usamos tanto, ¿no? La palabra amor, ¿no? Pero bueno, así es. Si uno entiende bien el amor o lo contempla en la vida de Jesús, yo creo que eso es su sacerdocio. Un hombre locamente enamorado del Padre y apasionado por la pasión del Padre, que somos nosotros, que tengamos vida nosotros. Esa es la pasión de Dios. Pues con esta frase tan bonita, los quiero invitar a que vayamos a un corte, porque así también nos enteramos de qué otras cosas ofrece la radio, en la estación, y regresamos con más encuentros que tocan el centro del corazón. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. ¡Eso es penal! ¡Árbitro, sácale la roja! ¡Eso es expulsación! ¿Vos qué creés? Fue a la pelotita. Porque los hinchas son lo más importante para cualquier deporte. Ahora, un programa de los hinchas para los hinchas. Un espacio deportivo donde habrá análisis, invitados especiales y donde tu opinión aquí sí importa. Los hinchas. Todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde. Los hinchas. El deporte desde las gradas. Yo sí cuido el medio ambiente. ¿Sabías que al dejar la llave abierta gastas 10 litros por minuto? ¿Y que el principal contaminante que estamos lanzando al aire es el dióxido de carbono? Deja de utilizar tu auto. Yo sí cuido el medio ambiente. Por las generaciones actuales y futuras. Todos los lunes de 7 a 8 de la noche. Por RTV del Camino Puebla. No te lo pierdas. Parroquia de Nuestra Señora del Camino te invita a la misa dominical para niños de 11 de la mañana. Porque es importante que nuestros niños conozcan a Dios. Parroquia de Nuestra Señora del Camino. El mundo está escuchando una sola sintonía. Hola a todos, me llamo Liu Yan, soy de China y escucho RTV del Camino Puebla. 大家好，我是刘燕，我来自中国，我在听 RTV Camino de Puebla。 RTV del Camino Puebla, orgullosamente poblanos. EWTN te invita a escuchar la Santa Misa Diaria a través de RTV del Camino Puebla. De lunes a viernes en punto de la 1 de la tarde. Domingos, 2 de la tarde. EWTN y RTV del Camino Puebla te invitan. En RTV, los martes se escuchan así. Buenas tardes, bienvenidos a Desde Mi Máquina Radio en una emisión más. Vira Manón. Hoy hasta me bañé. Así, hasta. Pablo, estoy muy bien, muchas gracias. Un gusto como cada martes. Desde Mi Máquina. Los micrófonos contigo. Y hoy estoy muy entusiasmada por los invitados. Desde Mi Máquina Radio. Escúchanos todos los martes en punto de las 6 de la tarde, hora centro de México, con Pablo Argüelles y Vira Manón. Desde Mi Máquina Radio.
Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino. Estás escuchando a Paola Villa Macías, Encuentros de Vida. Estamos de regreso en este tercer bloque de el programa del sacerdocio de Jesús, en el cual hemos participado mucho. Sí, ya veo ya. Sí, hemos hablado demasiado. Es raro que nos quedemos tan callados, pero es que, digo, es una plática o un monólogo, pero que envuelve, ¿no? Y que desde el corazón se hace uno partícipe de esa plática. Y una frase muy bonita con la que cerrábamos el segundo bloque, que la pasión de Jesús es la pasión de Dios, bueno, del Padre, y esa pasión somos nosotros. Y ahorita reflexionaba que Jesús realmente amó y amó sin igual, porque cuando estaba en oración llega el soldado y le corta la oreja. Pedro, ahí voy. Pedro le corta la oreja, él la levanta y se la vuelve a poner como un acto de amor, ¿no? Sabiendo que era parte de la gente que lo iba a llevar y, como decíamos en el primer bloque, iba a ser golpeado, colgado, torturado. Y él dice, es mi vida, es mi amor, y va con todos. Y soy el vivo ejemplo de un sacerdote, ¿no? Vivo esa pasión de mi Padre, que son todos ustedes. Allí, Pablo, hay otro rasgo, ¿verdad?, de Jesús que a veces nos cuesta más vivir, ¿eh? Y es que precisamente por compartir esta pasión del Padre, porque nosotros tengamos vida, Él también se enfrenta, o sea, también denuncia todo aquello que no es humano. Y esa faceta de Jesús también es sacerdotal, ¿no? Precisamente porque enfrenta aquello que es inhumano, que nos hace daño, ¿no? Uh-huh. Que destruye la vida. Y ahí se la juega Jesús permanentemente de frente a quien sea, ¿eh? Y eso a los cristianos a veces nos cuesta un poquito más, ¿eh? Bueno, tenemos grandes hermanos, ¿no?, que precisamente por denunciar la injusticia, el sufrimiento absurdo, la explotación, pues les han matado, ¿no? O sea, si lo que le pasó a Jesús, si vivimos como Él, yo creo que nos pasaría a muchos, ¿no? Igual que somos más cobardes, yo por lo menos, ¿no? Sí, pero es un hombre enamorado, como yo os decía antes, del amor del Padre que somos nosotros, ¿no? Y entonces todo lo que destruye la vida, venga de quien venga, Jesús se le conmueve en las entrañas, ¿no? O sea, no sé cómo decirlo, lo denuncia, lo critica, se opone a eso. Se opone a eso, ¿no? O sea, nunca negocia con la vida de alguien, nunca, de frente a quien sea, ¿no? Y a todos los poderes de su época. De hecho, es bien curioso, ¿no? Pero bueno, así pasan estas cosas, ¿no? Todos los grupos de su época estaban peleados entre ellos, pero todos se unen para matar a Jesús. Es bien curioso, ¿no? Únicamente los saduceos, los fariseos enfrentados, el Herodes enfrentados con los sacerdotes, luego los romanos enfrentados con todo. Se unen todos para matar a Jesús. Porque era amenazante, porque les desenmascaraba. Y también es un rasgo sacerdotal de Jesús, que no siempre contemplamos, ¿no? El fundamento son esos rasgos fundamentales de los que hablábamos antes, ¿no? Pero también ese es el ejercicio del sacerdocio de Jesús. Hay otro también que a mí me encanta y que el Papa Francisco lo ha resaltado, ¿no? Como esa imagen, ¿no?, del pastor, ¿no? Y por eso él decía que los sacerdotes teníamos que oler a oveja, ¿no? Decía el Papa, ¿no? Claro. Jesús no es alguien que está fuera de la gente, está en medio del pueblo, está con la gente, ¿no?, viviendo lo que ellos viven,
El Papa, creo recordar que decía que el sacerdote, como Jesús, ¿no?, tenía que ir delante del pueblo guiándose, pero también en medio, y también atrás, sosteniendo, impulsando, acompañando a los más débiles, ¿no? Y esa también es un rasgo del sacerdocio de Jesús, ¿no? El estar en medio del pueblo, el vivir, el guiar hacia el proyecto del Padre, pero al mismo tiempo también el cargar, ¿no? Esa es la imagen que nos dan del buen pastor, ¿no? Normalmente, cargando a la ovejita pequeñita, ¿no? Bueno, porque es esa radical solidaridad con nosotros. Es un proyecto bien humano en el fondo, ¿no? Yo creo que los sacerdotes a veces lo hemos hecho muy complicado, muy difícil, o a veces tenemos una imagen como muy curiosa, ¿no?, de sagrada, ¿no?, separada también, como si hubiéramos vuelto al Antiguo Testamento, ¿no? Yo creo que tenemos que recuperar estos rasgos sacerdotales que Jesús nos comparte a todos. Todos somos en el bautismo, porque Él nos comparte su vida. Somos como Él, profetas, sacerdotes, pastores, ¿no? Pero también en el sacerdocio ministerial yo creo que tenemos que recuperar muchos de estos rasgos que son mucho más existenciales, más de humanidad, de cercanía, de solidaridad, desde la profunda relación con el Padre. Creo que los sacerdotes tendríamos que ser pues, contemplativos y solidarios, ¿no?, hombres de oración y al mismo tiempo hombres profundamente comprometidos con la vida de nuestros hermanos allí donde estemos, ¿no? A mí ahora me ha tocado aquí en Puebla, lo siento por ustedes, no. pero donde sea, ¿no? Y eso también es muy bonito de Jesús, que entiende que su parte sacerdotal, su amor no es solamente para el pueblo judío, ¿no? O sea, que se va abriendo conforme va pasando su vida pública, por así decirlo, se va abriendo, ¿no? A mí me encanta con el encuentro que tiene con la mujer sirofenicia, sí, en donde le dice, bueno, también los perritos comen de las migajas, ¿no? Entonces, es como el darse cuenta que no era solo para con los que había convivido, ¿no? O sea, que es en donde su misterio o su misión se abre más, ¿no?, al mundo. Claro, yo creo que en Jesús eso también va siendo una experiencia. Él es hombre, ¿no?, al 100%. Y yo creo que él también va haciendo un proceso de discernimiento, de escucha profunda de la voluntad de salvación del Padre para todos. Aunque se sabe enviado como Mesías, ¿no?, claro, para el pueblo de Israel. Entonces en su propia vida él está abierto a ir descubriendo la voluntad del Padre, que a veces, casi siempre, nos llega a través de los hermanos, ¿no? Nos llega en la vida, en lo que vivimos, en nuestras relaciones, ¿no? Y eso es lo que vive Jesús también, ¿no? Pasa también con el centurión, ¿no? Que era romano nada más, ¿no? Y le alaba, ¿no? Dice, no he encontrado en Israel tanta fe como en este hombre, ¿no? Y bueno, él, yo creo que son también rasgos sacerdotales, por hablarlo así, ¿no? La dimensión universal, ¿no? La universalidad, todos somos hijos e hijas de Dios y hermanos, ¿no? Entonces ponerse al servicio de la vida de todos y para todos, ¿no? Y ahí Jesús también es muy transgresor, ¿no? Porque incorpora a los pecadores, a las prostitutas, a los marginados, a los leprosos, a los impuros, pues casi a la gente peor del pueblo, ¿no? Pero precisamente por eso, porque estaban marginados, separados de la comunidad, y una de las dimensiones del sacerdocio es construir comunidad. Pero bueno, luego igual podemos hablar un poquito de esto también, de la dimensión comunitaria, que yo creo que es también muy sacerdotal. Y que además nos invita justo en esta semana, ¿no?, el Papa a vivir esta parte
se ha hablado mucho del ecumenismo, del unirnos, de todos somos, pues al final del camino todos somos hijos del mismo Dios, ¿no? Y somos hermanos en eso. Entonces, como esta parte. Los quiero invitar a que escuchemos una canción que también es del disco de Marcos Alba, Despierta Pueblo Mío, y la canción se llama Madre del Pueblo Sacerdotal. Regresamos con más Encuentros de Vida. Estás escuchando a Paola Villa Macías, Encuentros de Vida. Pues ya estamos de regreso en este desafortunado último bloque. Bueno, desafortunado porque se va a acabar el programa. De este monólogo en el que nos hemos visto inmersos. Pero tenemos saludos, Monse. Sí, nos manda saludos Moni Gámez, Andy. Ya. No, Era, seguramente nos está escuchando. También. Que también es de las fieles seguidores. Trini, que aunque está acá y no se ha escuchado mucho, pero también manda saludos. También manda saludos. Y es donde estamos terminando este programa con el padre José Luis, misionero del Espíritu Santo, y estábamos hablando... Bueno, espero no sea la última vez que estés aquí, por favor. Gracias, si puedo, con todo gusto. Sí. Será un placer, un honor, un gusto formar parte de este monólogo que, bueno, enriquece, no es que es en serio, enriquece esa manera tan humana de ver, pues, a alguien que fue humano y Dios, ¿no? Y sobre todo en su parte sacerdotal de Jesús. Pablo, alguien decía por ahí que nadie es tan humano como Dios. Sí. Entonces, y por ahí va lo del sacerdocio, creo yo. Estábamos antes de terminar hablando también un poco de lo de la comunión, ¿no? Sí. Que es con lo que yo empezaba, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso sí también me parece que es muy sacerdotal. Porque eso es el sacerdocio, ¿no? Como favorecer la comunión entre Dios y el hombre y Dios, y entre nosotros como hijos y hermanos, ¿no? Uh-huh. Por eso ese tema también Jesús lo vive de una manera muy especial, y lo vive como Él es, ¿no? Pues, de una forma existencial, ¿no? Buscando esa incorporación de los marginados a la comunidad, que en aquella época era tremenda, incluida ustedes, las mujeres, ¿no? Que no pintaban nada, y en el grupo de Jesús pintan, y pintan mucho, ¿sí? Y las incorpora a su comunidad, ¿no? Y a la vida del pueblo. Yo creo que esta es una preocupación permanente en Jesús, porque en el fondo, si es que es bien sencillo, yo no sé por qué lo hacemos tan complicado, ¿no? Pero bueno, en el fondo, sí, claro, cuando tú te sabes hijo, y Trini también es hija de la misma mamá y el papá, es que somos hermanos y somos familia, ¿sí? Y el proyecto de Dios es ese, que todos seamos su familia. Entonces la unidad, la comunión, adquiere una importancia grande para Jesús. No sé si recuerdan, pero en esos últimos capítulos del Evangelio de Juan, antes del relato de la Pasión, el capítulo 17 en concreto, que llaman discurso, oración sacerdotal. Pero bueno, los estudiosos dicen que esos últimos capítulos, del 12 al 13 al 17, es como si Juan hubiera querido recoger el testamento de Jesús, ¿no? O sea, lo que es verdaderamente importante para él. Ahí está el mandamiento del amor, no de cualquier amor, sino de cómo yo os he amado. Y otra de las cosas que aparece ahí, y que además es única en el Evangelio, porque Jesús la repite como 5 veces. Eso es muy raro en él. Yo no soy un experto, pero creo que no hay ninguna otra cosa, ¿no? Y es el tema de la unidad. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, dice. O sea, para que el mundo crea que tú eres padre y madre de todos. O sea, que todos somos una familia, ¿no? Que insiste Jesús, lo dice como 4 o 5 veces, si no me equivoco, ¿no? En esto conocerán que son discípulos míos, si se aman los unos a los otros, ¿no? Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. A mí me gusta decir,
igual suena muy feo, pero lo voy a decir, Digo, suena feo porque esto se oirá en muchos sitios, ¿no? Pero yo creo que para Jesús, por encima, al menos de nuestras verdades, está la unidad. Está el buscar la comunión. Quizás por eso también, que es otro rasgo fundamental en él, ¿no? El perdón. Sin perdón no hay unidad, no es posible el amor, no es posible la familia, la comunión, ¿no? Entonces son rasgos que él vive, además, ¿no? ¿Quién te ha perdonado? O sea, ¿quién te ha condenado? Mujer, vete en paz. O sea, ¿cuántas veces? Siempre, Pedrito. Pero ¿cómo que cuántas veces? Siempre, ¿verdad? Porque si no hay perdón, no hay familia, no hay comunión, no hay unidad. Y para Jesús esto es vital, porque es también un rasgo existencial de su sacerdocio. Bueno, no sé si podríamos seguir, pero ya el tiempo se nos terminó. Estoy viendo algunas señas y me parece que significa que ya acabamos, ¿verdad? Por cierto, y nos saludamos a Mau. Mau, muy buenas tardes. Perdón. Por eso nos castigó con quitarnos tiempo. No. ¿Seguiríamos otro día? Sí, o sea, con este y otros temas. Me encanta de verdad escucharte. Creo que no soy la única porque están callados los dos. Son muy silenciosos. No, te juro que no. Se acaba de comprometer, dijo en otros días. Entonces, sí. Ya. Sí. Y muchas gracias por compartirnos esto. Gracias a ustedes por la invitación. Yo es algo que amo mucho y me encanta poderlo compartir. Ya sé. Pues bueno, nos despedimos. Como siempre terminamos con la frase que Conchita hizo jaculatoria. Y es Jesús Salvador de los hombres. Sálvalos. Regresamos siguiente lunes 6 de la tarde o en la repetición. Viernes 10 de la mañana. Y regresamos con más encuentros de vida porque toca en el centro del corazón. Porque hay encuentros que tocan el centro del corazón. Paola Villa Macías los espera el próximo lunes a la misma hora. Encuentros de vida. Espacio dedicado a la nueva evangelización de los jóvenes. Encuentros de vida. Está usted escuchando Radio TV del Camino desde la ciudad de Puebla, en México. Radio Televisión del Camino.